Alexis Luna está silencioso hoy día. Presente, doctor. Cristian da que quita todos los puntos, profesor. Ah, ya, muy bien. También nuestra hermana Adi. ¿Dónde está nuestra hermana Adi? Se escapó, creo, hermana Adi. Y Cristian Villalta está presente. Astrid, Cuyo no está. Adi sí está. Zulín también. Hermano Iván está silencioso. Hoy día no ha ingresado Julio Blas. ¿Qué pasó? Yamir, una vez más, no ingresó. Henry y Max tampoco. Y así nuestro hermano Leoncio Díaz sí Aquí está estoy, presente. pastor, como que Por su pastor en espíritu y presente en cuerpo corporal. cuerpo y alma. Muy bien. Estamos Bien, vamos a en continuar. alma, Vamos a ver. espíritu, con el espíritu, con el... Muy bien. Bien, vamos a continuar, hermanos. Y no se nos va a pasar el tiempo. Entonces, en toda esta experiencia, hermanos, tenemos que resumir algunas cositas, ¿ya? Antes de pasar al siguiente punto, ¿ya? No nos olvidemos, ¿no? Leamos Ezequiel 37, del 1 al 14, ¿ya? Rapidísimo. Me estaba olvidando. Amén, pastor. Bien. ¿Lo leo? ¿O cómo? Ya, está bien. Ya. Listo. Ezequiel, capítulo 37, versículos del 1 al 14. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasear y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo hago entrar y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre tus muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos, dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Y he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé,
y lo hice, dice Jehová. Una vez más, ¿no? De acuerdo al pasaje que hemos leído anteriormente, con la misma mentalidad, ¿no? De que ya no va a ser de manera individual o personal la experiencia del Espíritu de Jehová o de Elohim en la vida de los habitantes de Israel, sino acá habla ya del pueblo como todos, ¿no? Todo el pueblo van a experimentar, dice, y pondré mi espíritu en ustedes. Si ustedes leen el versículo anterior, dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. ¿No? Entonces acá hay la promesa de que el pueblo de Dios iba a experimentar eso que todos, ¿no? Ya no de manera individual o escogido, iban a tener la experiencia del Espíritu en sus vidas. Otro pasaje que del Antiguo Testamento que no nos debemos de olvidar es Joel 2 del capítulo del verso 28 al 32, ¿no? Este pasaje también es un adelanto a lo que iba a suceder en el Pentecostés y se va a tener su cumplimiento cuando en Hechos, en la fiesta de Pentecostés, lo va a tomar Pedro como cumplimiento de esta profecía, ¿no? Dice el capítulo 2, versículo 28 al 32. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿ya? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Acá está hablando ya que es sobre todos, ¿no? No hay, digamos, solo para varones o solamente para reyes o solamente para profetas o solamente para algunos escogidos. Habla que el espíritu, su espíritu de Yahvé, el espíritu del Elohim, de Dios, va a estar, dice, sobre toda carne, no habrá distinción, ¿no? Está hablando de manera universal, tanto para hombres, mujeres, los niños, los ancianos, aún para los esclavos. También el Espíritu de Dios estará sobre ellos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, hermanos, para cerrar el tema del Antiguo Testamento? Ese es el anticipo de la venida del Espíritu Santo prácticamente después de Jesús. Sí. Entonces, lo que hemos tratado de ver, no, si pueden escribir ustedes bien, ¿no? Voy de lo visto, en primera instancia podemos decir, hermanos, que el Espíritu Santo revela la presencia de Dios en su pueblo, ¿no? Entonces, todos estos pasajes hemos venido hablando del Espíritu Santo. El Espíritu está mostrando la presencia de Dios, ¿no? La presencia de Dios se hace patente a través de su Espíritu, a través de la palabra, ¿no? Aún también dando sabiduría. O sea, Dios capacitó con sabiduría y esta era una muestra de la presencia de Dios en estas personas. Segunda cosa también de que esta presencia del Espíritu de Yahvé es iniciativa de Dios, es un regalo, es una gracia, ¿no? ¿Ya? Dios tomaba, él tenía la iniciativa, ¿no? Va a salvar a su pueblo, va a liberarlo, entonces era por gracia. Eso es iniciativa de Dios, ¿no? De todos los jueces que hemos visto y de las personas también. ¿Qué más? Podemos mirar también de que este espíritu, ¿ya? Es una fuerza para poder alcanzar los planes y proyectos que muchas veces eran imposibles, ¿no? Es una fuerza dinámica, ¿no? Una fuerza poderosa, que sin esa presencia no se hubiese logrado, ¿no? Aquellos proyectos y planes que parecían imposibles.
Ah, también, otra cosa que podemos observar es de que en este proceso de manifestación del Espíritu Santo, inicialmente es selectivo, ¿no? Y luego es universal. O sea, selectivo cuando utiliza a los jueces, a los profetas o reyes u otras personas, ¿no? Él es selectivo, Dios selecciona y los usa, ¿no? O tales personas. De ese elemento que es selectivo pasa a algo más universal para todo el pueblo. También podemos decir otra observación de lo que hemos visto, de que hay un elemento estático del espíritu, ¿no? Y llega una persona, se queda y luego abandona. En ese proceso nos habla que en el tiempo el Espíritu Santo se va a quedar, ¿no? Eso casi está prometiendo, ¿no? El Espíritu Santo ya no se va a ir, no va a abandonar, sino se va a quedar, ¿no? Esa es la profecía que nos está adelantando Joel, como también Ezequiel. También hemos visto, ¿no?, de que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo es un elemento ajeno al ser humano, es externo, que luego en el tiempo va a llegar a ser más bien de una espiritualidad interna, de una relación más íntima y trascendente con Dios, ¿no? El ser humano va a experimentar la presencia de Dios de manera íntima, interna. El Espíritu Santo no lo va a abandonar, no lo va a dejar. Eso podríamos nosotros, viendo, ¿no?, lo que hemos visto en estos pasajes, a modo de resumen quizás, o a modo de, digamos, conclusión, de que este proceso del actuar del Espíritu Santo, no tan claro, ¿no? Como Espíritu Santo no se menciona en el Antiguo Testamento, pero sí hay su actuar, ¿ya? El Espíritu Santo ha estado manifestándose, no como nosotros lo conocemos en el Nuevo Testamento. ¿A ver? Bien. Una Entonces, una sí. consulta nada más. Usted mencionó sobre el tema de el elemento estático, ¿no? El elemento estático, o sea, la idea De el éxtasis. espíritu viene sobre el hombre, ajá, y lo toma, ¿no? De éxtasis. Justamente es a esa palabra me quería referir, ¿no? ¿Qué se entiende por éxtasis y cuál era la manera en cómo se manifestaba en ellos? ¿No? Porque, o sea, en la actualidad vemos, ¿no? Sí, unas ideas curiosas, ¿no? Sobre este caso del éxtasis, ¿no? Incluso también se puede ver en la Biblia que cuando se habla de éxtasis, incluso hasta los brujos, ¿no? Que en algún momento quieren hablar y están en un éxtasis, ¿no? Y Satanás habla por ellos y una serie de cosas, ¿no? Vemos también aquí a Balán, ¿verdad? ¿No? A Balán que llega él y quiere hablar otra cosa, pero al final de cuentas Dios hace que hable otra cosa. Entonces, de eso a veces se ha incluso dicho, ¿no? De que cuando el Espíritu está hablando, este, la persona no sabe qué está hablando, porque es el espíritu quien está hablando, ¿no? Y algunas ideas erróneas, ¿no? Que de repente curiosas que incluso en la misma iglesia en la actualidad se observan, ¿no? Sobre todo en las pentecostales, ¿no? Y a veces se le preguntan, ¿no? Y hermana, ¿y usted sabía qué es lo que estaba diciendo? No, no, yo no sabía lo que estaba diciendo, pero es que el Espíritu Santo estaba hablando por mí, dicen, ¿no? Algo así, ¿no? Eso, entonces, Sí. qué se entiende por éxtasis o por profetas extáticos en en esta parte del Antiguo Testamento, si se lo pudiera explicar un poco más, si un profeta extático es consciente de lo que está hablando, trata realmente bien o es similar, porque si no podríamos estar relacionándolo a los agoreros, a los brujos de esos tiempos, ¿no? Que de esos profetas que también
supuestamente profetizaban y, ¿no? De otras culturas y tenían esa manifestación, ¿no? Que incluso sus ojos se le voltean, vibran y una serie de cosas. ¿Cuál era cómo podríamos describir un profeta extático? Algo así. A ver, pastor. Bueno, en primer lugar, en este tiempo no hay. O sea, nosotros somos de la convicción de que ese tipo de profetas estáticos no hay. Que nos hayan hecho creer que hay es otra cosa, ¿no? Pero realmente no hay. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de lo que sucedió en el Antiguo Testamento, encontramos de que el Espíritu Santo los tomaba a ellos para un plan, o sea, entraba a un éxtasis espiritual, a una experiencia sin igual entre ellos, porque cuando nosotros leemos la vida, por ejemplo, de Eliseo, ¿no es cierto? Trae músicos, empieza a cantar, a tocar ahí, entonces se manifiesta el Espíritu, ¿no? de Dios, ¿no? Ante un ambiente que se está utilizando, ¿no? Entonces, entra a una experiencia espiritual o sea, no nos olvidemos, estamos hablando de que fue un proceso de manifestación del Espíritu Santo. ¿Para llevarnos a dónde? No quedarse en el éxtasis, sino a la palabra. El ministerio de los profetas es la palabra. Y hoy día el ministerio de la iglesia es la palabra, no es el éxtasis. O sea, todos los creyentes nosotros hemos sido bautizados en el Espíritu. ¿Para qué? Nosotros somos profetas, somos real sacerdocio, todos los cristianos, hombres y mujeres, ¿no? Todos los que han rendido su vida a Jesucristo, entonces tenemos el ministerio de la palabra. Cuando Jesucristo habla, dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿no? Id y haced discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Predicando, evangelizando y discipulándolos a ellos. Es el ministerio de la palabra. Entonces, muchos se han quedado en ese tema extrasensorial que piensan de que, ¿por qué? Tomando precisamente elementos del Antiguo Testamento. No nos olvidemos, todo es figura de Jesucristo. Todo esto reposa en Jesús. Entonces, cuando Jesús hace su ministerio en la tierra, comunica, yo tengo que irme. ¿Por qué? Porque el Padre y yo vamos a enviarles ahora al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ese Espíritu Santo va a estar para todos, ya no va a ser de manera personal, ¿no? Digamos solamente para uno, para unos cuantos, no, es para todos los que son pueblo de Dios. Todos los que vienen por la fe son hijos de Abraham, ¿no? Todos los que creemos en Jesucristo no necesitamos circuncisión física. Nuestros corazones han sido circuncidados por el Espíritu Santo. Somos pueblo, somos el Israel espiritual, ¿no? Entonces, el hablar de éxtasis y todas esas experiencias extrasensoriales es detenernos en un pasado de la manifestación del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo ahora está en otra forma de manifestarse. Tiene otro obrar del Espíritu Santo. Y es por eso de que todo ese tipo de cosas, de experiencias, no realmente del Espíritu Santo, hay que tener cuidado, ¿no? Muchas personas dicen que es obrar del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo no está obrando. Cuando no es el obrar del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, mire, cómo se ha hecho de manera universal, ¿no es cierto?, de que el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento nos da dones a todos. Todos tenemos el Espíritu Santo, todos tenemos habilidades para ministrar a Dios, todos. Pero el fundamento de todos, básicamente, la prioridad toda es la palabra. Somos expositores de la palabra. La palabra de Dios es la que lava, dice, ¿no? Mi palabra, Jesucristo habla de eso. Entonces, en estas corrientes pentecostales hay toda una manipulación bíblica, emocional, no, hay cosas que no son del espíritu, y entonces eso, y también la Biblia misma lo contradice, ¿no? Porque cuando uno va al Nuevo Testamento, la Biblia dice de que el espíritu está sujeto a los profetas.
No es de que alguien mencione y diga, no, yo no sé qué cosa he hablado, qué cosa he hecho. Entonces, ¿qué dice la palabra? Nuestro fundamento es la palabra. La palabra dice que no, sí, sí, tienes que saber. No es así, ¿no? O nos están mintiendo o es una forma de escudarse en una espiritualidad que no es real, ¿no? Bien. Pasemos entonces, ¿no? Cuando Joel promete, habla de que el Espíritu va a venir y es para todos, ¿no? El manifestar inicial era para algunos, ¿no? Pero ahora es para todos. Bien, entonces hemos hablado un poco del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ahora hablemos otro poco más del Espíritu Santo en los Evangelios y el ministerio de Jesús. Y esto va a ser un poco más sencillo porque ya lo conocemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, vamos a los 4 Evangelios. Lucas 1:35 nos va a hablar de que el ministerio del Espíritu Santo, los 4 Evangelios nos van a hablar, pero Lucas nos va a hablar de manera más clara. A ver, ¿cómo lo encontramos al Espíritu Santo en los 4 Evangelios? Pastor, Lucas 1:35 Sí, 1:35, sí, hermana. dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Muy bien, un santo ser, el Espíritu vendrá, dice acá, ¿no? El Espíritu Santo vendrá sobre él, ¿no? Entonces acá ya se nos habla el Espíritu, el Neuma Hagios, ya con mayúscula, porque se está refiriendo a una persona. El Espíritu Santo va a venir y va a participar en la concepción de el Mesías. ¿Ya? Entonces acá está la intervención del Espíritu Santo en la venida, en la encarnación de Jesucristo. ¿Ya? En Lucas capítulo 4, del verso 18 y 19, se nos va a mencionar que Lucas menciona el cumplimiento, ¿no?, de este pasaje que habíamos leído en Isaías capítulo 61. Dice así: vino a Nazaret donde se había criado, ¿quién? Jesús. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre porque era judío y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, Y dice el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? De lo que habló proféticamente Isaías, yo soy, ¿no? Entonces, él era el ungido, ¿ya?, del Señor. En él reposa. Entonces vamos a encontrar que todo el ministerio del Señor Jesucristo ha sido precisamente porque el Espíritu de Dios estaba en él. Con el poder del Espíritu Santo hizo todo lo que hizo. Entonces, en su concepción, en su encarnación, participa el Espíritu Santo. En el ministerio del Señor Jesucristo, en todo su ministerio, el Espíritu Santo le va a ayudar, ¿no? Y en Lucas capítulo 1, verso 15, también se nos menciona de otra persona, en este caso de Juan el Bautista, ¿no? Y cuando el ángel le visita, le dice, ¿no?
el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. También el obrar en la vida de Juan el Bautista, ¿no? Y eso lo hemos visto, ¿no? Cuando se encuentran María y Elizabeth, dice que el bebé reconoció a Jesucristo, se conocieron ahí de barriga a barriga, y entonces fue lleno, dice, del Espíritu Santo, ¿no? Esto es increíble, ¿no? Esto es maravilloso, realmente. En Juan 14, 17, a ver, alguien, porque si no me voy a quedar dormido yo hablando solo. 14, 17, ¿quién dice yo? ¿Quién no ha leído? Si no, voy a mandar carta a su pastor de que su oveja no sabe leer. A ver, Iván, a ver, Henry, 14 dice, 14, 17. el espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. ¿No? Entonces acá Jesucristo habla de manera ya plural y está incluyendo y está diciendo de sus discípulos que el Espíritu está en ellos y también dice estará en vosotros, ¿no? Sí, primeramente en Jesús, no nos olvidemos que ellos son una transición, ¿no? El Antiguo Testamento se va cerrando con ellos, pero a la vez está empezando una nueva, ¿no?, época con la presencia de Jesús. Y el ministerio de los apóstoles también luego vamos a ver revestidos del poder del Espíritu Santo. Y eso es que se ve ya el ministerio de los apóstoles, ¿en dónde? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, precisamente. Y muchos dicen que no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo actuando, usando a ellos, ¿no? Y no es un obrar como alguien puede mencionar, ¿no? Qué poderosos eran ellos, no, sino más bien, ¿cómo era el Espíritu Santo usándolos a ellos, ¿no? Y no solamente a ellos, a muchos más que no están registrados. Entonces, miremos rápidamente el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles. Encontramos el pasaje muy conocido de Hechos capítulo 2, del 1 al 8, ¿no? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y y el discurso de Pedro dice abajo: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es el Espíritu Santo, ¿no?, dando inicio a la iglesia. El Espíritu soplando, ¿no?, a una nueva vida, a un nuevo obrar distinto, ¿no? Gracias al obrar de Jesucristo, su obra primera, ¿no?, de él. Se cumplió lo que en Jesucristo estaba todo.
¿no? Toda la presencia del Espíritu Santo, Él se va y luego envía. Ya se cumplió, ¿no? Se cumplió en Hechos capítulo 2, la llegada del Espíritu Santo a la tierra, que ya no va a ser para algunos, sino es para todos los que rindan sus vidas, ¿no? También vemos de Hechos capítulo 2 hasta el capítulo 5, que el Espíritu Santo va a dar dones de servicio, dones para servir, ¿ya? Entonces, todos los creyentes hemos recibido mínimo un don para servir al Señor. No hay nadie que pueda decir de que estoy incapacitado, ¿no? No hay discapacitados espirituales, ¿no? Sino que todas las personas, desde el inicio encontramos hombres y mujeres para servir al Señor. También encontramos en el capítulo 16 cómo el Espíritu Santo les va a guiar, les va a orientar, ¿no? Cómo servirle a Dios, ¿no? ¿Necesitamos la orientación del Espíritu Santo? Sí. No basta tener los dones, sino que también necesitamos la guía del Espíritu Santo para servirle, ¿no? Bien, miremos en las epístolas. En Romanos capítulo 8, ya se nos menciona el obrar del Espíritu Santo. Dice así, el 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pablo nos va acá ahora a ilustrar, nos va a enseñar, como apóstol que él es, del ministerio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ¿no? Es su obrar, su función es el de interceder. Hay ocasiones que a veces no sabemos cómo orar porque nuestro dolor puede ser tan grande, podemos estar pasando situaciones muy difíciles, pero el Espíritu Santo es también intercesor. ¿Por qué? Porque Jesús también es intercesor, Él es Dios. Entonces el Espíritu Santo también, ¿no? Tiene las mismas funciones que nuestro Señor Jesucristo está intercediendo, dice la Biblia, por nosotros al Padre, ¿no? Pero el Espíritu Santo también nos ayuda cuando no sabemos verbalizar, no sabemos qué decir a Dios. Ahí tenemos el auxilio del Espíritu Santo. Bien, un voluntario que pueda leer 1 Corintios 12, del 1 al 12. Amén, pastor. Gracias. 1 Corintios 12, dones espirituales. No quiero, del 1 al 12, ¿no, pastor? Sí. Ya. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Muy bien. Entonces, Pablo acá ya está dirigiéndose a la iglesia, ¿no? A todos aquellos que han rendido sus vidas a Jesucristo y lo reconocen como su Señor y Salvador, ¿no? Entonces, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo somos iglesia. Entonces, los apóstoles, especialmente Pablo, que tiene mucha cantidad de cartas, a través de estas cartas va a enseñar, va a edificar, va a instruir a la iglesia del Señor acerca del obrar del Espíritu Santo. En Romanos nos ha dicho que el Espíritu Santo intercede por cada creyente, ¿no? Sí, hay situaciones tan difíciles en nuestras vidas muchas veces, pero qué bueno saber que el Espíritu Santo está a favor nuestro intercediendo. A veces no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Y también acá, ¿no? Se habla de la manifestación de los dones. Hay congregaciones que dicen de que ya los dones han cesado, ¿no? A eso se llama cesacionistas. Y hay otros de que dicen que no, ¿no? Que estos dones tan perennes, se habla de la continuidad, y entonces eso ya es interpretación, ¿no? De cada denominación o cada iglesia. Bien, entonces, pero estas manifestaciones y estos usos de los dones espirituales es para bienestar, para edificación de la iglesia, ¿no? La iglesia de Dios tiene ahora la tarea de discipular a las personas, a otras personas, y precisamente estos dones son de utilidad para ello. ¿Ya? Son capacitaciones, capacidades que el Espíritu Santo da a todos los creyentes, ¿no? Cuando la hermana leía, menciona, ¿no? De que a uno dio tal cosa, a otro dio otro y a otro. Entonces hay una diversidad. ¿Por qué? En esa diversidad hay una unidad del Espíritu. Somos uno, como el Espíritu es uno, pero hay una diversidad de funciones. Bien, en 2 de Corintios también se nos menciona que el Espíritu Santo también hace transformación espiritual de los cristianos. ¿Alguien puede leer? A ver, por favor. Amén, pastor, ahí leo. Dice, por tanto, nosotros todos, la descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. ¿No? Entonces, este es el hermano Iván, ¿verdad? Disculpe, hermano. Sí, pastor. Sí, recuerdo que hermano Iván, usted está casado, pues, perdón. Entonces, cada vez que entra la hermana Zulín, entonces significa que también está el hermano Iván. Perdona, hermano. Sí, es cierto que nosotros hemos nacido de nuevo, ¿no es cierto? Gracias a la obra del Espíritu Santo, pero no nos olvidemos que se inició la transformación espiritual, ¿no? Cuando hemos rendido nuestra vida a Jesucristo, luego nos hemos bautizado, el obrar de Dios está en nuestras vidas a través del Espíritu Santo hasta que lleguemos, dice, a la estatura de Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿quién participa de ello? Es el Espíritu Santo. Por eso no hay ni un cristiano que pueda decir que yo ya estoy acabado, yo ya estoy terminado, yo estoy hallado perfectamente, ¿no? Acabado sí puede ser, ¿no? Ya de anciano, de canoso, de viejito, pero en el sentido de haberse terminado de moldear a la imagen de Jesucristo, todos estamos en un proceso. Y en esa transformación espiritual de todos nosotros hay áreas que necesitamos ser cambiados y seguimos, ¿no? Hasta que el Señor nos llame a su presencia o el Señor venga. Entonces, esa transformación es cotidiano, gracias al obrar del Espíritu Santo.
Primera de Pedro 1:23 también nos habla de la regeneración, es el obrar del Espíritu Santo, ¿no? El obrar del Espíritu Santo en las personas inconversas. Primera de Pedro 1:23. Vemos. Ya. Bien. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Sí, quizá para entender un poquito, el versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, ¿no? Hemos sido renacidos, ¿no? No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo? ¿Cómo así? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ese es el ministerio de la iglesia, la palabra. A través de la palabra, ¿no es cierto? El Espíritu Santo va a obrar en las vidas de los corazones de los inconversos y resulta de que el Espíritu Santo al obrar va a obrar regeneración. Bien, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Hasta ahí? Porque ya terminamos la clase. ¿Ahora qué hacemos? Conversamos. A ver. Pastor, una consulta. Sí. Pastor, con respecto a lo que estábamos leyendo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entonces el Espíritu Santo, el Antiguo Testamento venía sobre las personas con un propósito determinado, pero eso no influía o no tenía que ver con lo que sería su salvación. Entonces, ¿verdad? No es como que ahora el Espíritu Santo viene bien, mora en nosotros y también tiene que ver con que somos salvos, pero no es lo mismo en el Antiguo Testamento, porque justo usted leyó un texto ahí en Primera de Samuel cuando el Espíritu viene sobre Saúl, ¿verdad? Y bueno, justo por eso yo le preguntaba, porque estábamos también en doctrina de la salvación, sobre la salvación que no se pierde. Y ahí me había entrado una duda con respecto a Saúl, porque, bueno, yo había entendido de que como Saúl fue ungido y vino el Espíritu de Dios sobre él fue salvo. Pero tal vez sería diferente en todo caso, porque en realidad no tiene que ver con tu salvación, sino con un propósito que vino sobre él. Sí, sí, es con un propósito. Sí, lo que hemos mencionado de que era momentáneo, ¿no? El Espíritu Santo tomaba a una persona, lo capacitaba para una tarea y suficiente. En el caso nuestro, nosotros al rendir nuestra vida a Jesucristo, hay una regeneración que hace el Espíritu Santo. Rendimos nuestras vidas a Jesucristo, tenemos salvación y vida eterna ya. Pero ese obrar del Espíritu Santo no termina ahí, ¿no? Porque si no, va trabajando, moldeándonos, va cada día, ¿no? Y, y eso se va a reflejar en nuestra comunión con Dios. Tiene que haber santidad, ¿no? El Espíritu Santo precisamente nos va llevando, el obrar del Espíritu Santo en el creyente actualmente también tiene que ver con la santidad, ¿no? Más allá de nuestro esfuerzo, nuestro es el obrar del Espíritu Santo, ¿no? Que va, por ello, los creyentes tenemos también una responsabilidad, ¿no? De no perder nuestra comunión, como hacer nuestros devocionales, como asistir a la iglesia, como el de orar, ¿no? De practicar algunos ejercicios espirituales. Entonces, el creyente estará lleno del Espíritu Santo, constantemente llenándose, ¿no? Entonces, se va a reflejar en una vida consagrada. O sea, el creyente, no perfecto, pero sí se nota una vida de consagración, ¿no? Tenemos que huir del pecado, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo ha venido, a pesar que podemos fallar nosotros alguna vez, el Espíritu Santo, eso vamos a ver más adelante, de que podemos
hay gente que resiste al Espíritu Santo, hay gente que entristece al Espíritu Santo, ¿no? Pero el Espíritu Santo está en nosotros, porque somos templo de Él, ¿no? Por eso ya no hay templo físico en Israel. Todo esto ha sido solamente, ¿no? Una sombra, dice el libro de Hebreos, para el ministerio de Jesucristo, ¿no? Y de su iglesia. Ya se terminó el templo y el tabernáculo y las fiestas y todo aquello del Antiguo Testamento nos hablaba acerca de que el ministerio, el obrar de Jesucristo era perfecto y único, porque en él radicaba toda la presencia del Espíritu Santo, todito, ¿no? Y de tal manera de que su obrar en la tierra precisamente fue de salvación y vida eterna para nosotros. Y también Gálatas 5:22 nos habla de la manifestación del fruto del Espíritu en la vida cotidiana, ¿no? No se trata de nuestro esfuerzo humano, sino de que es el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros ponemos como énfasis que nuestro obrar es humano nuestro, nos cansamos y es momentáneo. Pero cuando es obra del Espíritu de Dios, rendimos nuestras vidas a Dios, pedimos, Señor, cámbiame en esta situación, cámbiame tal pecado que estoy practicando, tal conducta, el Espíritu Santo lo hace, ¿no? Creo que muchos de nosotros ya tenemos experiencia cristiana y hemos experimentado el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Sí, que algunas veces también habremos fallado al Señor, pero Él no nos deja, no nos abandona. Esto es lo hermoso que debemos nosotros entender del ministerio del Espíritu Santo en la actualidad, ¿no? Gracias al Señor Jesucristo, gracias a la enseñanza de los apóstoles, ¿no? Sabemos el ministerio actual del Espíritu Santo en la iglesia, ¿no? Que está para ayudarnos, fortalecernos cada día más. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia así que estaban hablando en delante de nuestro hermano sobre estos éxtasis espirituales? ¿O qué dicen ustedes al punto número cuando dice algunos piensan y creen que ya no hay manifestaciones de los dones espirituales? Los cesacionistas dicen eso, ¿no? De que ya se terminó, ya tenemos ya el canon de la Biblia cerrada y entonces ya no necesitamos de manifestaciones y el uso de los dones espirituales. ¿Alguien puede contar alguna experiencia en el ministerio, cómo el Señor a través de su Espíritu Santo lo ha usado? Bueno, pastor, Nadie. sí, Sí. en alguna oportunidad cuando hemos orado por la sanidad de un hermano, este hermano se ha recuperado en la congregación donde antes estaba, igual como le digo, ¿no? No sé si, bueno, se creía en eso, en ese momento, ¿no? En esas personas que era el diablo quien, ¿no? Un espíritu que lo tenía así, y bueno, esa congregación practicaba el tema, ¿no? De la liberación, de los dones espirituales, y pero sí, al final, sí se vio la recuperación de este joven. Un hermano que tenía el cuello inclinado, o sea, no, con sinceridad le digo, porque yo lo he visto, no podía bajar, no podía salir. Y se comenzó, bueno, según las eh, creencias o el criterio que tiene esa congregación, ¿no? Se empezó a hacer ayunos y se empezó a hacer oraciones por este varón. Y ese varón en la actualidad es normal. Ahora es normal. O sea, le conversas y ah, le han quitado eso, ¿no? Bueno, se atribuyó a que era, ¿no? De repente, ¿no? Un obrar de Dios en ese sentido. Y bueno, otras
circunstancias, ¿no? Similares que también han sucedido. Entonces, cuando los cesacionistas hablan, en mi criterio, ¿no? Cuando los cesacionistas hablan de que ya los dones no son para esta fecha, la Biblia menciona, Pablo dice que los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Si decimos eso, entonces diríamos que el cuerpo de Cristo ya fue edificado. Y la pregunta sería, ¿no? ¿Ya fuimos edificados? Ya está el cuerpo de Cristo. ¿Ya no necesitamos edificación? Yo en lo particular considero que no, que estamos en ese proceso, que la iglesia necesita, está en el proceso justamente de la edificación del cuerpo de Cristo. Todavía necesitamos, o todavía queda vigente en mi consideración los dones, ¿no? Bueno, eso es lo que le quería decir. Amén. Sí, hay hay, digamos, desviaciones también, ¿no? Entonces, muchas personas a todo lo atribuyen la presencia del Espíritu Santo y quizás por ello a otros niegan, ¿no? O rechazan. Pero sí, tu punto de vista es lógico, ¿no? Porque todavía estamos en ese proceso, necesitamos, ¿no? Hay que cuidarnos, sí, de las desviaciones doctrinales, para ello la palabra es nuestro fundamento, ¿no? Um, yo nací en una iglesia pentecostal y entonces ahí se enseñaba de que todos tenemos que hablar en lenguas. Entonces, yo recuerdo que estuve a punto de ir a estudiar a un seminario, en ese tiempo era Instituto Bíblico de esa denominación, y me pedían que yo tenía que hablar en lenguas, ¿no? O sea, tenía que dar un examen en un culto, ¿ya? O sea, aparte de mi examen de conocimiento, ¿no? Tenía otro día que dar examen de hablar en lenguas. Entonces, yo me sentí frustrado porque yo no podía, pues, hablar. Yo por más que pedía al Señor, dame para hablar en lenguas y no podía. Entonces, tuve que irme a otro seminario a estudiar porque no había, ¿no? Entonces, y dentro de mí había esa frustración, así me sentía mal, ¿no? Había algún impedimento, un pecado, y así orando, orando, porque era nuevo en la fe. Y resulta de que leo precisamente 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, y entonces encontramos claramente, ¿no? De que no es así, que no es de que todos tienen que hablar a la vez, ¿no? Ahí se nos menciona que ciertos requisitos, ¿no? Si es que hay, dice que dos o tres hablen, pero siempre y cuando que haya alguien que pueda interpretar, porque la finalidad es edificar a la congregación. Entonces, esta es la labor del Espíritu Santo que capacitó a los apóstoles precisamente para edificar a la iglesia, cuidar a la iglesia en el tema, en este caso, del Espíritu Santo, cómo es su obrar, ¿no? La Biblia no habla de que todos tenemos que hablar en lenguas para demostrar de que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso no es así, ¿no? Pues hay que cuidarse, ¿no? ¿Alguien más desea participar? Sí, pastor, Sí. quería comentar un poco con respecto a este curso que es bien relevante para nuestro tiempo, pastor, porque revisando el Antiguo Testamento no teníamos de una forma, no se veía de una forma clara, ¿no? Pero para este tiempo, para nuestro tiempo, pastor, es de suma importancia y es bien delicado también a la vez, porque se está tratando de la misma persona de Dios y en eso hay que especialmente tener bastante cuidado. En cuanto a mi persona, yo tengo una posesión de que yo no estoy, los dones siguen vigentes porque dice la palabra que los dones son irrevocables, dice, ¿no? Así como lo llamamos, son irrevocables, pero es para edificación de la iglesia, para edificación de la iglesia, pero tenemos que revisar bien las cartas paulinas, especialmente en ello, como en los evangelios también, y a propósito del material que nos mandó leer, me ha gustado, es muy interesante. Lo he acabado de leer y lo leeré otra vez porque es parte de mi formación y debo tener bien claro esto porque todo este movimiento, pues el avivamiento pentecostal nace en 901 en Estados Unidos y de ahí viene también el movimiento carismático, todo ello. Y verdad que sí, ¿cuánto daño han hecho a la iglesia, pastor?
Quizás porque no había una exégesis bien profunda, ¿no? Pero a nosotros en este tiempo nos lleva pues a revisar bien las escrituras, buscar al Señor y dejar que el Espíritu Santo guíe a su iglesia, nos prepare, nos capacite, nos haga recordar lo que Él mismo es la función, ¿no? Hacernos recordar lo que el Señor enseñó en aquellos tiempos. Pero eso dice 1 Corintios 12:13, dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, pero dice por un mismo espíritu, dice, ¿no? Entonces, esto a veces se ha entendido mal, pastor. Se ha entendido mal, ¿no? Que el espíritu, que tiene que buscar el segundo bautismo, ¿no? El segundo bautismo, se tiene que buscarlo, y que todos los dones, ¿no? Forzándolo, pero no, dice un mismo espíritu, dice, y habla de su iglesia, habla del cuerpo de Cristo, su iglesia. Entonces, yo tengo esa postura de que no hay segundo bautismo del Espíritu Santo. El Señor me bautizó, el Señor me selló, el Señor me hizo su propiedad en el momento que el Espíritu Santo me convenció de pecado. Por lo tanto, yo tengo el Espíritu Santo y no tengo que estar buscando otra experiencia. Si el Señor en su gracia me concede en un momento, a Él solo dio gloria, a Él. Pero yo debo cada día buscar la santificación, y lo que dice Efesios, ¿no? 5:18, llenarse todos los días, sed lleno, dice el Espíritu Santo. Entonces, en mi diario vivir, con mi forma de vivir, buscando la santidad de Dios, buscando cada día crecer espiritualmente, y hacer morir la carne, pues. Hacer morir la carne, el viejo hombre, ¿no? El viejo hombre. Eso es lo que quería compartirle, pastor. Amén, hermano, Bueno, muchas además, gracias. pastor, además, con respecto a eso del bautismo, recordar, ¿no? Que el significado en realidad del bautismo, así como la circuncisión para el Antiguo Testamento, el significado del bautismo tiene que ver con purificación, ¿no? Ese era el concepto para el Antiguo Testamento. Purificación, Limpieza. lavamiento. Si nosotros vamos a pensar que después de nuestra conversión vamos a pedir y orar que Dios nos bautice en el Espíritu Santo, significaría que todavía estamos sucios, que todavía estamos impuros. Entonces la pregunta es, ¿fuimos lavados? ¿No fuimos lavados? ¿Fuimos purificados? ¿No fuimos purificados? Porque el significado que usaban los israelitas para bautismo era justamente eso, era limpieza, purificación, integración. Significa que no somos hijos, no somos pueblo santo, real sacerdocio de Dios, que no hemos sido santificados, que no hemos sido limpiados, que no hemos sido lavados. Entonces la pregunta es, si hay algún creyente que aceptó al Señor, ya se dice que es cristiano, congrega, pero está pidiendo y pasan años y años pidiendo ser bautizado en el Espíritu, significa que esos años y años y años y años no es cristiano, ¿no? Sería Claro. curioso, ¿verdad? Esa sería una pregunta curiosa que se le debería hacer a los hermanos pentecostales. Y pastor, solamente sobre Gálatas, nada más 5:22, hablando de el fruto que produce el Espíritu Santo. Pablo dice, ¿no? Que hay una contradicción entre la carne y el espíritu, dice, hay un conflicto. Yo digo, en el Antiguo Testamento los judíos no tenían ese concepto del hombre como tricotomista, ¿verdad? Hasta donde tengo entendido. O sea, ellos no separaban espíritu, alma y cuerpo. Eran más dicotomistas, o sea, para ellos era una carne viviente, ¿no? Porque eso es lo que dice Génesis. Y sopló el espíritu sobre un hombre y el hombre fue hecho un ser viviente, ¿no? Una carne viviente, algo así. Entonces, esa era la idea que los israelitas tenían sobre lo que era el hombre. Pablo es el que después, ¿no? Ya por el entendimiento griego, ¿no? La filosofía griega, que ha hecho mucho daño también, porque al final de cuentas, al separar espíritu, alma y cuerpo, en un momento se sacralizó tanto una cosa y se satanizó otra. Se sacralizó tanto el espíritu y se satanizó tanto a la carne que la gente prefirió vivir más en el espíritu, y el espíritu significaba alejarse de todo, separarse de todo, o sea, y a veces esas cosas han llegado incluso hasta la actualidad, y en la actualidad ha producido un problema. ¿Por qué?
porque la gente está, terminamos marginándonos, discriminándonos y buscando, intentando ser más, más interés en nosotros, en querer ser lo más santo, y estamos en esa lucha por querer ser más santos, más santos, más santos cada día, y solamente dirigiendo el espíritu nada más. Entonces lo que yo quería decirle, pastor, con respecto a esto, ¿cómo entender esto de que de la lucha entre la carne y el espíritu? Porque Pablo dice, ¿no? Las obras de la carne son envidia. ¿Qué campo está en realidad usando Pablo? ¿Cómo ser lo que usted dijo hace un momento, ¿no? ¿Cómo ver que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y cómo considerar en todo caso, cómo considerar en estos tiempos, uno, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dos, cuando Pablo habla sobre el conflicto entre la carne y el espíritu, porque no solamente quedan ahí divididos, Pablo no solamente divide la carne y el espíritu, sino dice, para que estos hagan según lo que no te conviene. Ya hay otro elemento en la conversación de Pablo. Al final de cuentas terminan siendo tres elementos: yo, la carne y el espíritu. Entonces, eh, ¿cómo poder entender esa parte, pastor, del obrar del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas? Bien, en nuestra área, a ver, bueno, algunos lo dividen en tres al ser humano, ¿no? Otros en dos. Simplemente al decir dicotomía en sentido, no en separar el espíritu y la carne, sino más bien de que el ser humano está constituido de una parte física y una parte espiritual que no vemos, ¿no? Esa parte espiritual que no vemos, ahí está, digamos, nuestras emociones, nuestra voluntad, pero como también en la otra área espiritual. En cambio, otros lo dividen en tres, ¿no? O sea, el cuerpo, hay el alma, donde están nuestras emociones, sentimientos y voluntad, y una tercera, que vendría a ser el área. Ahora, cuando Pablo estaba enseñando eso realmente, entonces hay opiniones, ¿no? Uno dice que Pablo estaba hablando de la constitución del ser humano en tres, y otro dice, no, lo que Pablo está hablando es de la unidad del ser humano. El ser humano es una unidad compuesta de materia y espíritu. Hay áreas de cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra área espiritual que estuvo muerta recibe vida a través del Espíritu Santo, ¿no? Ahora ya somos vivos en Cristo. Nuestra comunión, nuestra relación con Dios espiritualmente estaba muerta, pero al llegar el Espíritu Santo a nuestras vidas da vida, nos regenera, ¿no? Nos hace una nueva criatura, renacemos. Eso espiritualmente estamos bien, pero hay otras áreas que todavía nos falta corregir y cambiar, y eso tiene que hacerse, y esa es la lucha que tenemos, ¿no? Esa área que no vemos que es espiritual, pero que están ahí, ¿no? Que van a luchar con lo que es la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios, y con todas aquellas conductas que hemos aprendido de años, ¿no? El no saber perdonar, el de ser ambiciosos, el de ser avaros. Entonces, en esa parte de nuestra voluntad es donde tenemos que, gracias a la palabra de Dios, al sometimiento a la palabra de Dios, tenemos que irnos como reeducando, ¿no? Esa área que por muchos años obedeció nuestra carne. Pero ahora como nuestro espíritu ya está vivo, tenemos que alimentar nuestro espíritu a través de la palabra, a través de la oración, a través de prácticas espirituales que pueden ser el ayuno o las vigilias. O sea, tener más tiempo en las cosas espirituales, eso va a ir cambiando algunas áreas, y porque tenemos el Espíritu Santo que nos va ayudando, ¿no? Entonces, hay esa lucha constante, porque nuestro cuerpo siempre ha obedecido, digamos, a esa parte espiritual que estaba distorsionada, porque no tenía la luz, ¿no? Del Espíritu Santo.
Entonces, hemos practicado o tenemos ciertos vicios, ciertas conductas, ¿no? O también hay cosas que no hemos solucionado de nuestra niñez, que eso afecta nuestra comunión, ¿no? Pero no dejamos de ser hijos de Dios, somos hijos de Dios, y por eso ahí Dios va tallando, el Espíritu Santo va trabajando en la medida que le dejamos nosotros también, ¿no? Porque un creyente que no lee su Biblia, un creyente que no asiste, un creyente que no ora, ¿no? El Espíritu Santo va a usar esos elementos para cambiar y mejorar. Todo creyente tiene que ir de menos a más. Tenemos que ir, no podemos ser el mismo, ¿no? El mismo grosero de antes, el mismo mentiroso de antes, no puede ser. El Espíritu Santo va hablándonos, va guiándonos, va diciendo esto está mal, no tienes que ser así, ¿no? Leyendo la Biblia, sentimos que Dios nos habla, acá estoy mal, acá estoy esto, ¿no? Entonces, todos los seres humanos creyentes tenemos esa lucha, por unos más, otros menos, para unos en una área, para otros en otra área, no. Para mí, lo voy a decir así sinceramente, ¿no? Para mí, digamos, la droga no es una debilidad, porque yo nunca he fumado droga, también no es, pero para otros creyentes sí es una lucha. Quizás escuchar un huayno de Picaflor de los Andes, para mí, ¿no es cierto? Cuando voy a Huánuco o a Huancayo, escucho el huayno de Picaflor de los Andes, para mí no hay problema. O pues, si me voy a Pucallpa a escuchar a Juaneco, tampoco, porque yo no he ido a fiestas mundanas, ¿no? A tomar, a bailar, a pelear, ¿no? Para mí no es una debilidad. Lo escucho, podré escucharlo como una distracción, pero para otros hermanos no. Ellos sí tienen que cortar, porque para ellos es una debilidad, les trae recuerdos. Si no han solucionado eso, los va a llevar al alcohol, a fumar, a la infidelidad, qué sé yo, ¿no? A un montón de cosas. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado también nosotros, ¿no? Hay cosas que para unas cosas somos débiles, pero para otras cosas no. No todos tenemos la misma debilidad. Entonces, el Espíritu Santo va a ir trabajando. Sí, yo tengo áreas que estoy orando y pidiendo al Señor. Hay áreas que he mejorado, he cambiado, ¿no? Y eso vamos a seguir porque eso es una constante, ¿no? Es una constante de alimentarnos de la palabra de Dios. No se olvide que el Señor Jesucristo dijo, no, ya los he lavado yo a ustedes con la palabra. La palabra es el agua que tenemos que abundar. Por eso Pablo dice, no, que abunde la palabra de Dios en sus vidas. El problema está de que al dejar de leer la palabra de Dios, a ver, digamos, no leerla, no, escudriñarla, estudiarla, memorizarla, ¿no? Porque leerla, todos lo leemos como periódico y no entendemos nada y no es de edificación. Yo en mi vida inicial, yo me leía así para el concurso bíblico, pues, de memorización de versículos en la iglesia. O si no, nos decían, a ver, tarea para esta semana, ¿quién lee más capítulos del Nuevo Testamento? No, nos daban un libro. Lucas, ¿quién lee más capítulos de Lucas? Y leía, pero no entendí nada. Solamente he leído, ¿no? Pero el tema está que para que la palabra de Dios sea eficaz en nuestras vidas, tenemos que tener tiempo, tenemos que ponerle la devoción, tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que tener un tiempo de tranquilidad, tenemos que usar otras versiones para entenderlo mejor. Entonces hay que memorizarla, ¿no? Y entonces eso nos va a alimentar nuestro ser. Y estamos seguros que quienes más están en la palabra, sus vidas es distinto, su forma de hablar y de comportarse es distinto. Así es que, hermanos, también a los que están estudiando en el seminario de igual manera, sí, tenemos una debilidad, porque yo también estudié en el seminario y entonces nos llenamos de conocimientos bíblicos y nos entra el orgullo, la vanagloria que va en contra de la manifestación del Espíritu Santo. Nos sentimos más capacitados que los hermanos de la iglesia. O a veces
nos burlamos, ay, no sabe nada, yo sé más, yo he leído tal libro, el otro no. Entonces, no podemos menospreciar a un hermano que tenga una interpretación corta. El seminario o la capacitación bíblica es precisamente para ayudar a los hermanos. Se están capacitando ustedes como alumnos, ¿para qué? Para edificar a la iglesia. Porque hay hermanos, quizá por su educación, por su tiempo, por sus familias, sus trabajos, quisieran también aprender más. O quizás no hay oportunidades también en nuestra congregación, nos falta. Entonces, quizás se cometan errores, pero que sea esta la ocasión en la cual ustedes están preparando, hermanos, esta capacitación les lleve a mostrar el fruto del Espíritu Santo, en humildad, no en soberbia, no en altivez, ¿no? Eh, porque ya leemos unos libros de teología, ya hemos leído, conocemos ciertos autores, el otro no, entonces nos creemos muy sobrados, muy altivos. Por lo general los jóvenes, ¿no? Sucede eso. No caigamos, hermanos, yo les doy esa recomendación, ¿no? Para que todos juntos contribuyamos. Dios les está dando esta oportunidad, esta bendición de poder aprender, no solamente mi curso, sino otros cursos más, pero sean ustedes el instrumento precisamente del Espíritu Santo, ¿no? Dios les ha dado dones distintos, ¿no? ¿Para qué? Para edificar la iglesia, no para destruirla, no para desunirla, ¿no? Sino para ser instrumentos de unidad, de bendición. Que el Señor les ayude, hermanos. Muchas gracias por este tiempo. Voy a pedir a nuestro hermano Leoncio que nos ayude con una oración final y terminamos. Mañana yo les voy a enviar una tarea que escrito me van a enviar, ¿ya? Es buscar versículos bíblicos nada más. Hermano Leoncio, gracias, por favor. Muy bien, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por el tiempo de esta clase para seguir edificando nuestra vida y poder también ser de edificación a las demás personas que Dios ponga en nuestro camino. Señor, bendice el tiempo también que tenemos de dedicar, porque también algunos vienen cansados de sus labores, ¿no? Bendice también al maestro pastor para que siga meditando, escudriñando con mucha sabiduría y buenos métodos llegue a nuestra vida, señoras y señores. Que toda esta obra sea de mucha bendición para exaltar el nombre de Jesús y poder culminar también toda nuestra carrera académica de la cual tenemos que formar parte. En el nombre. Amén. Amén. Hermanos, los que no me han enviado su tarea, háganlo, por favor, ¿eh? Se van a acumular y ustedes se van a perjudicar, ¿ya? Un abrazo a todos, bendiciones, buenas noches. Bendiciones, nos Chao. vemos. Bendiciones, Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones también a ustedes. Nos Chao. vemos la próxima semana. Chao. ¿Por qué no lo menciona, pastor, para que se acuerde? Bueno, ya, pastor, que descanse. Chao.